Reflexiones del 5 de enero. Aceptación total. No puede concebir la vida sin alcohol. Llegará el día en que no podrá concebirla sin este ni con este. Entonces conocerá como pocos la soledad. Estará en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Alcohólicos Anónimos, página 140, 141. Bien, compañeras, compañeros, buenos días, buenas tardes allá en Sudamérica y buenas noches en España. Yo soy Roberto HN, de nuevo aquí este día jueves 5 de enero, con ustedes pues para llevarles esta media hora de compartimiento sobre el desglose, la reflexión de hoy y comentarios personales pues acerca de la aceptación total, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a la ayuda de ustedes y al programa No Hemos Bebido, aquí estamos dando la batalla. Nos cansamos pero no nos derrotamos o no nos vencemos, en el sentido pues de que aquí vamos a estar mientras tengamos la fuerza, ¿verdad? La condición básica para hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. eh, Hay que dar siempre gracias a Dios, ¿verdad? Por el don de la vida y por este nuevo año y porque sigue lloviendo aquí en California. California es una de las zonas secas aquí en Estados Unidos y en verano se hacen grandes incendios a falta de agua. Y aquí cuando llueve, que la tierra se remueve, la tierra aquí es buena, es bien productiva, hay buenas cosechas y ojalá pues que siga lloviendo y que se remoje bien la tierra. Eh, Ayer no salí, anoche no fui a ningún grupo, me quedé aquí arreglando cosas y pues aquí siempre hay algo que hacer en la computadora, aquí en la noche, eh, y pues tratando de descansar. Y pues ahora estamos aquí hoy para mañana viernes, que tenemos que ir a un compartimiento que nos invitaron de un grupo mañana 6 de enero. Hay que prepararme para salir mañana. Mientras tanto pues aquí seguimos. Dice aceptación total, dice. No puede concebir la vida sin alcohol. El alcohólico llega un momento en que necesita estar consumiendo para mantenerse en pie, pues, o en condiciones de lucha. Estaba escuchando un video que compartieron de José José, donde él, pues ya saben que el alcoholismo de José José fue tremendo. Y él compartía pues las etapas, ciertas etapas, ¿verdad? El alcohólico cuando para comer tiene que beber, ¿verdad? Entonces, sí, él explicaba que ya cuando te bebes en el desayuno necesitas beberte 2 tragos para poder desayunar, y luego otro trago, y luego en el almuerzo lo mismo, y en la cena, y luego en la noche terminas emborrachado. Y es un alcoholismo crónico. Cuando el alcohol lo saca de la normalidad, hay bebedores normales, ¿verdad? Que son ocasionales, de ocasión. Hay bebedores normales que son de fin de semana. Tienen un ritmo, tienen un ritmo. Algunos en un momento pueden conectar de una manera que se pueden desarrollar como alcohólicos extremos, crónicos, ¿no? Pero muchos logran mantener ese balance de la normalidad. Algo otros ya tienen un ritmo más acelerado o beben en su casa. Ya cuando se empieza a beber en la casa,
tanto afuera, fin de semana, y luego en la casa, sí, ya ahí hay un problema serio. Aunque sea poco, pero ya hay la señal, pues, de que viene la enfermedad en grande. Entonces, hay etapas, ¿verdad? Dentro del alcohol, el alcohólico debe de conocerla para poder medirse, evaluarse. Y hay gente que sí con permiso, le dice a uno, mire usted ya se está pasando, ya no está bebiendo como normal, ya usted ya... Pero uno no hace caso porque pues uno está en el carril, pues está encarrilado, está, ¿cómo le diría? Está en su etapa de desarrollo, pues. Y, y no. Otra situación es cuando el alcohólico de alguna manera ya trae una programación genética, que es la primera, la programación genética por genes heredados de sus padres, también adquiere una programación que le llamamos del paratipo, que es con respecto al entorno en que él se crece, ¿verdad? Alrededor de alcohólicos, en consumo de alcohol, viendo que todo el mundo consume alcohol y que en mi caso personal yo me crié viendo que el alcohol era un negocio. Eso es tremendo, es fatal. Porque aunque uno no consuma a esa edad de 7, 8, 9, 10 años, pero está observando, está viendo y está en su programación, ¿verdad? Procesando en su cerebro todo ese mundo del alcoholismo. Y está la etapa también del fonotipo, que es la educación en las escuelas, la educación formal, que tampoco en aquel tiempo no había en cuanto al alcoholismo, es decir, que en la escuela le fueran a dar a usted una charla sobre alcohol, ¿verdad? En una materia básica, no sé, creo que ni ahora tampoco. Que en la escuela primaria debería de haber, digamos, ya para alumnos de cuarto grado en adelante, o los dos últimos grados, quinto y sexto grado, ¿verdad? Ya son alumnos de 13, 14 años. Debería haber una clase de orientación. No, yo lo que miraba era, y el chiste que es que el profesor, había un profesor en la escuela que, no, y hacía chiste uno, ¿eh? De que era borracho, pues. Nada más que la sabían hacer, la sabían, ¿verdad? Maquillar. Y uno también eso lo absorbió y dice, no, se puede ver así, así, ¿verdad? En ese proceso viene uno, ¿verdad? Observando los sucesos, ¿verdad? Yo observaba a mis hermanos borrachos, a mis primos, pleitos. Bueno, una situación bien difícil para mí. Entonces se crea uno ya como viene predestinado y activa o crea una predestinación más profunda de que piense como piense, haga lo que haga, siempre va a terminar bebiendo. Fíjese bien, porque yo me acuerdo que yo de edad de 10 años creo ya iba a la iglesia y yo no concebía la idea de que yo iba a beber. Bueno, no, o sea, yo estaba en un mundo que según verdad iba a ser formal, pero cuando llegó el momento en que se dio y que se dieron las circunstancias para disfrutar mis primeras cervezas, no lo pensé dos veces, porque ya había dentro de mí una condición proclive al alcohol, al consumo de cerveza, de bebida alcohólica al disfrute y al placer a través de esa bebida alcohólica. Eso es lo que pues de alguna manera contribuye a que se desarrolle un alcoholismo. Aún así, el alcoholismo puede ser, o el alcohólico puede moderar su alcoholismo.
manejarlo al principio, o que uno después de que ha desarrollado un sprint cree que, por ejemplo, yo cuando empecé a beber, me acuerdo que ya en el colegio ya me daba mi borrachera, pero yo eso lo relacionaba a algo divertido, un juego, una hazaña. No, 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 nunca imaginé que eso me iba a crear un patrón de conducta para seguir bebiendo, ya por mi cuenta. Normalmente uno empieza bebiendo en grupo, compañeros de estudio y todo, y hace su fiestecita y se emborracha, y yo me emborrachaba. Y ya un joven que a los 16, 17 años se emborracha, es que ya trae la tendencia a ser un alcohólico, ¿verdad? Me acuerdo que yo sufrí mi primer delirio en Tremen también a esa edad, como 18, que llegué a la casa todo intoxicado y todo jodido, ¿no? Vi las cucarachas volar y los ratones los miraba gigantes, grandotes. Bueno, un delirio. Entonces, eso son señales de que si los padres estuvieran sobre los hijos o los hermanos mayores y tomaran en serio, tuvieran un conocimiento básico de lo que es el alcoholismo como enfermedad, dirían, hey, tenerle cuidado, posiblemente este muchacho podría explotar o terminar siendo un gran alcohólico en la calle. Pero no, como los mismos hermanos consumían, los parientes, los padres, o sea, parte del desarrollo familiar. Entonces, ya cuando está hablando aquí que uno llega a una aceptación total es porque de alguna manera ya no puede vivir o tener un ritmo de vida, una actividad de trabajo sin alcohol. Necesita por lo menos pensar que el fin de semana se va a emborrachar o que va a disfrutar, que tiene su cervecita en su casa. Por ejemplo, yo acostumbraba a tener mi cervecita siempre en la casa, llegaba, echaba mi cervecita, estaba ahí, o si en el negocio de trabajo tojaba una cervecita, en cualquier rato ahí, entonces era normal siempre que estuviera la bebida ahí cerca. Pero dice que llega el día en que no puede concebir ni sin este ni con este. O sea, llega un momento, sí, o un día ¿verdad? En la vida, o un momento, o un tiempo en que de que no se le haya sentido a la vida si no, si no está pues la bebida alcohólica. Déjame ver aquí. Esto, definitivamente que no le hallo. Más bien si le muevo, le empeoro. ¿verdad? Y si me la quito, pues es mejor, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con esto, pues, de que eh, aunque no esté bebiendo, pero en la mente aquí está trabajando el alcohólico, está dando una clase, en el caso de los maestros, pero está concibiendo aquí la bebida en su mente. Ese es un detalle muy importante. No necesariamente tiene que estar consumiendo. Está en su mente procesando el momento alcohólico que pasó y el momento presente que él está imaginando que está disfrutando con los amigos y el momento próximo, futuro, en que él va a recibir su cheque, su paga y que va a disfrutar el fin de semana con sus amigos. Ese es el alcohólico que está conectado permanentemente. Entonces, por eso dice aquí que llegará el día en que no podrá concebirla sin este ni con el otro. No podrá concebir la vida sin el alcohol. Y hago esta explicación porque no necesariamente es porque esté todos los días borracho o porque no puede dejar de beber. No, no. No necesariamente. Empieza así en ese proceso mental. Por eso digo que la enfermedad es mental. ¿verdad? Aquí empieza en ese proceso hasta que termina ya en una situación permanente de todos los días, en todo el tiempo consumiendo. Ya no va a trabajar, ya no asume su responsabilidad, ya se queda en su casa o en la calle bebiendo. Fíjese bien. Entonces dice, conocerá como poco la soledad. Claro, el alcohólico que consuetudinario que ya no quiere dejar de beber, que solo se quiere dedicar a beber, termina siendo rechazado y termina en una soledad. Entonces, estará en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Aquí es donde viene el suicidio. ¿Cuántos alcohólicos sabemos que se suicidan? Y hay una gran mayoría que no nos damos cuenta, pero se recogen en las calles muchos alcohólicos que mueren y se murió del frío.
sí, el frío, ¿verdad? Pero también intoxicado por el alcohol. Eh, y muchos pues que incluso consumen al extremo o le combinan algo como para suicidarse, porque no aguantan el dolor mental, físico, emocional y sobre todo espiritual. El dolor espiritual es cuando se cae en un vacío extremo, tremendo, de que no hay ningún sentido para la vida y que es una agonía, una angustia, y eso lleva al suicidio. Entonces, ahí es donde el alcohólico empieza a desear que llegue el fin de su vida, ¿verdad? Y puede suicidarse. Eh, en otros casos, puede entenderse aquí también que estará en el momento de dar el salto al otro lado. Sería idóneamente, dice, que llegue el fin de su borrachera y dejar de beber. En algunos casos es posible, hay un fondo ahí extremo, un fondo tenebroso, donde el alcohólico mira espantos y mira la muerte ya en vivo. Incluso yo he escuchado tantas y relatos de alcohólicos, ¿verdad? Que, que yo alcancé a escuchar allá en Honduras, en las pláticas que tenía con algunos que habían sido borrachos extremos, ¿verdad? Que habían sido trabajadores de mi papá y ahí del negocio, del mundo de las cantinas y los burdeles y todo eso. Y contaban historias tenebrosas, ¿verdad? Y que por qué había sido tanto el impacto que habían quedado como así eclipsados para no beber. Y pasa eso en los pueblos, en las historias de los pueblos. Es porque el alcohólico llega a un estado emocional extremo en que todo su sistema nervioso y sistema sensorial está templado y vive una experiencia así, podríamos decir, trascendental. Trascendental que le remueve y le mueve, ¿verdad? Y se asusta, se espanta, siente un gran temor espantoso, y entonces dejan de beber, se mantienen sin beber por un tiempo y vuelven a recaer y están en eso, porque ahí es donde necesita la siguiente etapa, que es la etapa del tratamiento. Hay alcohólicos que deja de beber por la causa de un impacto de una experiencia, ¿verdad? Que le pasa, un hecho que le pasó, pero se le va olvidando el suceso, no le va dando seguimiento, y entonces vuelve otra vez porque sigue en el mundo rodeado de alcohol. Entonces ahí es donde está el problema, de que no hay tratamiento. Por eso el método de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos eh, sirve y funciona porque es un tratamiento diario, eficaz. Ahora dice aquí la reflexión siguiendo, dice que solamente un alcohólico puede entender el significado exacto de una declaración como esta. Claro, una declaración como esta es profunda. Yo no puedo decir que haya llegado a niveles extremos así, que yo, relatos que yo vi de amigos o personas pues que conocí, yo me interesaba por conocer, no, pero a mi manera, dentro de mi alcance, viví unos hechos, unos episodios que debieron haber sido suficientes para que yo dejara de ver. Por ejemplo, un hecho, un suceso, por ejemplo, de estar a punto de accidentarse o matarse del carro. Eso en una persona cuerda, ¿verdad? Debería ser razón suficiente. Pero o sea, no hay conocimiento, conciencia, pues no. Y muchos sucesos vergonzosos, penosos, ¿verdad? Que no necesariamente uno tuvo que ir a la calle, o amanecer en la calle o andar pidiendo en la calle, ¿no? Eh, para darse cuenta pues de que en realidad tiene un problema serio con el alcohol. Por ejemplo, la violencia. La violencia, el alcoholismo genera violencia. Una persona alcoholizada es una persona violencia. Inclusive se podría considerar que puede ser un criminal en potencia en el momento preciso, ¿no?, que está poseído por el alcohol.
Entonces, en la respuesta de que muchas personas que yo encontraba era que me decían, no, es que se le mete el diablo a uno, Roberto. Cuando uno se emborracha y se pasa el límite y que revuelve, dice, guaro, y de aquí, ron, se le mete el diablo. Claro, un estado de alteración de la sangre, ¿me entiendes? Perturbación en todo el estado caótico. Entonces se conoce como el diablo, donde afloran todos los resentimientos, todos los rencores, las venganzas, es horrible. Entonces dice, el dilema que me mantenía cautivo como alcohólico activo también me llenaba de terror y confusión. Claro, un alcohólico vive aterrorizado y confuso. Máximo cuando siente que el alcohol ya lo jala, lo lleva, porque uno siente como que ya está bien, pero hay algo que le está trabajando. Nah, trago, una cervecita. Me voy a echar unas dos al salir ahorita, una vueltecita. Ya uno ya se programa. Entonces ahí ya le va creciendo y ya uno hace una rutina, ¿no? Una rutina de bebedor. Entonces ahí ya empieza a haber terror y confusión. Si no me tomo un trago, me voy a morir. Bueno, en un caso extremo, esto, ya un alcohólico crónico que está tirado en la calle. Yo tuve un tío que murió bebiendo, no podía vivir sin el trago. Y siempre estaba pidiendo el trago. Esa historia nos quedó bien, ese suceso, bien marcado ahí con nosotros. Todos vivimos esa tragedia de este señor que murió así, pidiendo el trago. Y se le daba el trago, ¿no? Hasta que murió. Eh, Competía con, si continúo bebiendo, esto me va a matar. Sí, o me bebo el trago, o si me lo bebo me mata. Es un terror, una confusión, no sabe qué hacer. Al final, yo me acuerdo que en el caso de este tío mío, bueno, él es una historia, un detalle, ya murió, que en paz descanse, pero que solo decía mamá guaro, porque la señora de él ya no le quería dar. Y claro, mi abuela, como era la mamá y que tenía compasión de él, ella llegaba para atenderlo, porque decía que si no se bebía el trago se iba a morir. De todo modo, se bebiera el trago, no se, siempre se iba a morir porque ya estaba su cuerpo totalmente colapsado. Entonces el traguito le daba un calorcito como para vivir unos minutos más. Eso era lo que estaba pasando. Fíjate qué tristeza el alcohólico llegar a ese punto. Yo lo vi a mi tío así varias veces borracho y lo vi en esa... Y una vez que fuimos al pueblo y otra, allá donde estaba él. Y de ahí nos contaron todo el relato, cómo fue su muerte. Y fue una muerte de agonía alcohólica. Imagínense uno morir así. No sé qué, pues, qué será peor, una muerte, un dolor de cáncer. Eh, Hay un caso de un expresidente hondureño muy conocido mío, ¿verdad? Doctor Carlos Roberto Reina, que no aguantaba tanto el dolor, dice, de su problema, creo que era un cáncer o tumor, que se suicidó. Él no era alcohólico, no bebía, pero para hacer una comparación, ¿verdad? Entonces, hay muertes dolorosas, ¿verdad? Hay muertes pacíficas, ¿verdad? Que la enfermedad lo va uno asfixiando y son muertes como mi abuela, murió dormida, se acostó, durmió y ahí amaneció. Cardíaca, son muertes cardíacas de la respiración, ya el sistema ya no le funciona. Más de 100 años, ¿no? Y personas así, como el caso de mi mamá también, murió muerte natural, ¿verdad? Su agonía de la enfermedad, de la diabetes, de su, ya su corazón, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero hay muertes así, puede ser trágica, ¿verdad? Una muerte alcohólica es una muerte trágica. O una muerte en violencia, imagina un borracho peleando con el machete con otro y se matan. Es violento. Entonces dice, ambos pensamientos obsesivos me empujaban aún más cerca del fondo. Ese fondo produjo una total aceptación de mi alcoholismo. Claro, hay una línea, hay una frontera donde el alcohólico se puede detener
producto del dolor físico, el dolor interno, mental, emocional, se recuerda de su familia, recuerda de que, y tiene alguna chispa divina, una gracia de Dios que llega ahí, porque tal vez ha hecho mérito, ¿verdad? En su vida también para que la gracia de Dios lo alcance. Pero en el caso de algunos que tal vez no, digo yo, no han hecho mérito, no hay escapatoria. O se pasaron del límite, como el caso de ese tío mío que les digo, ¿verdad? Que murió así, bebiendo. Entonces después tuvimos otro primo, bueno, en la familia de nosotros es una tragedia alcohólica, que se puede escribir un libro, al rato me animo a escribir un libro. Yo tengo tantos hechos que... eh, y eso a mí me detenía a veces a no beber, y aún así me fui a la batida. Y aunque yo no era que todos los días, pero yo bebía, como dicen, eh, un día era por una semana, pues vaya que yo bebía. Algo así, no sé cómo explicarle, la intensidad con que bebía o el descontrol, ¿verdad?, que sufría. Eh, Hay alcohólicos consuetudinarios que beben, entonces, y beben tranquilos, no hay problema. No, yo me enloquecía. Problemas ya, ¿verdad?, más complicados. Entonces dice, este fondo, cierto, el fondo pues produjo una total aceptación de mi alcoholismo sin reserva alguna. Y esto fue absolutamente esencial para mi recuperación. Bueno, en el caso de Bill W., fíjate que Bill sí llegó a este punto de reconocer, él reconocía, aceptaba su enfermedad, pero no tenía la fuerza suficiente. Entonces tuvo que tener la ayuda de Dios a través de esa visión que él tuvo para poder. Dice que de ahí ya nunca más volvió a beber, pero fue que él vivió una experiencia espiritual dentro de su momento tenebroso que él tenía de espanto. Imagino que estaba temblando en la madrugada y no hallaba qué hacer y confundido y aquel terror, y le apareció la luz, el flechazo, y ya es una fuerza sobrenatural que Dios dispone a mandarle un rayo de luz a uno de vida, ¿verdad? Bueno, eh, dice, y esto fue absolutamente esencial, pero con esto me veía enfrentado a un dilema sin parecido. Un dilema es un conflicto, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? En que uno quiere hacer esto y lo otro. Dice, a ninguna experiencia, enfrentado a un dilema sin parecido a ninguna experiencia anterior. Fíjense, un dilema no parecido, sin parecido a ninguna experiencia anterior, pero cómo llegué a entender más tarde, era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. Es interesante lo que está diciendo aquí porque alcohólicos que ya no bebemos, tenemos años de no beber, por ejemplo yo ya voy a para 15 años, ¿verdad? Desde mi última recaída, sí, 2008. Bueno, yo empecé el 2000, ¿verdad? Pero como tuve mis recaídas, pero bueno, no importa, los años, digamos que tengo 10 años, vaya, o unos cuantos años que no he vuelto a probar alcohol, a emborracharme. Dice, entonces, dice que, bueno, en mi caso personal fue necesario vivir esa última experiencia, esa última recaída, y que me doliera tanto, ¿verdad? Para yo vivir una cierta experiencia y llegar a entender que era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. En ese momento yo entendí que si yo no me ponía serio en AA, en Alcohólicos Anónimos, siempre corría el riesgo de convertirme en un alcohólico mediocre, farsante, de estar siempre asistiendo a los grupos, pero escondiditas, echándome mis cervezas, emborrachándome y de repente haciendo una escena como esa, así ya en público, que uno se emborracha y se enloquece. Entonces ahí hay un problema que el alcohólico tiene que identificar, ¿verdad? Tiene que reconocer que está siempre vulnerable a su alcoholismo. Entonces fue cuando yo empecé a tratar de acercarme más a Alcohólicos Anónimos y me la llevé así siempre, ¿verdad? Bandeando. Vinieron, mantuve sin beber porque quedé asustado, ¿verdad? No crea uno, ¿verdad? Hay muchos factores, ¿verdad? Que trabajan y seguí teniendo ya problemas ya sin beber, ya serios por mi conducta y mi forma de ser y todo. Y entonces me vi en la obligación de meterme más en serio en Alcohólicos Anónimos
y aunque me cuesta porque yo no estoy programado para ser un excelente servidor en Alcohólicos Anónimos o un hombre de gran provecho y utilidad, ¿no? Pues, eh, pero le he hecho el esfuerzo, le he echado ganas y eso me ha valido para mantenerme ahorita en pie de lucha. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por esta reflexión está bien interesante, bien ampliada. Esto de la aceptación total, que llega a un punto de encuentro, pues, que casa, amarra, pues, como dice, ¿verdad? Bien ahí, y entonces ahí acepta uno totalmente, como por ejemplo yo llegué a ese punto después de mi última recaída, de que tenía que ponerme serio, pues, y por eso es que yo me veo serio en AA, porque uno sabe, pues, uno ya ha vivido la experiencia. Así que, compañeros, yo les agradezco, ¿verdad? Les deseo 24 horas de sobriedad y que sigamos adelante, ¿verdad? Ya saben, mañana le seguimos. Muchas gracias. La orden. Ahí estamos, bendiciones, ¿verdad? Ánimo, ya saben, mucho ánimo.